Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. En el Al-Ándalus del Rey Lobo y el Califato almohade, las élites urbanas eran propietarias de fincas a las afueras del casco urbano, en las que con frecuencia combinaban su uso como explotación agraria con el de residencias temporales. Aún a día de hoy se descubren vestigios de su legado y por supuesto queremos saber más aún, gracias a arqueólogos como el que esta noche tenemos aquí en el candelabro. Esta noche tenemos el placer de tener en nuestra tertulia a una gran eminencia del periodo nazarí. Julio Navarro Palazón, arqueólogo murciano, durante mucho tiempo ha ejercido como arqueólogo municipal y en estos momentos es investigador científico en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Julio Navarro es asimismo director científico del Congreso Al-Bustán, las fincas aristocráticas y la construcción de los paisajes periurbanos en Al-Ándalus y Sicilia, un evento organizado por la Escuela de Estudios Árabes del CSIC y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El congreso se va a celebrar este próximo jueves 6 de octubre y viernes 7 de octubre en el Aula de Cultura de Fundación Caja Murcia, en la Gran Vía de Murcia, y el sábado 8 de octubre en el Cuarto Real de Santo Domingo, en Granada. Este congreso será también presentado esta noche aquí, en el candelabro. Además de Julio, nos va a acompañar un invitado muy especial, muy buen amigo y colaborador de este programa. Ha sido parte del equipo del programa de El Candelabro en sus inicios, ni más ni menos, y bueno, siempre es bienvenido y tiene las puertas abiertas aquí en la familia de El Candelabro. Nos referimos a Sergio Reyes, gran escritor y autor de dos obras fantásticas que no pueden faltar en nuestra biblioteca. Una de ellas se llama Mursilla, el talismán del yemení, y la otra, Mursilla, el pintor del Rey Lobo. Por supuesto, parte del equipo del programa también estará aquí en el candelabro, en esta ocasión nuestro querido compañero Diego Beltrán y un servidor, Fernando Moyor. Antes que nada, vamos a pasar a regalar el libro que todas las semanas Ediciones Matrioska nos regala al primero que responda a una pregunta que hacemos ahora en apenas unos minutos. Este es el libro que vamos a regalar esta semana. Se titula Heidegger contaminado. Autor Cornelio Cornejín, de Ediciones Matrioska. ¿Cuál es el truco? Lo único que te pedimos a cambio es que nos apoyes. Tu apoyo es fundamental para que este programa continúe semana tras semana, ofreciéndote siempre, o por lo menos tratando de ofrecerte lo mejor. ¿Cómo nos puedes apoyar?
y de paso llevarte un buen libro a casa. El primer paso, lo primero que tienes que hacer es hacerte miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y eso cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Una vez que te has hecho ya fan del Candelabro en iVoox, entras a la comunidad fan y verás que hemos puesto un post con la foto del libro que regalamos esta noche. Ahí, en ese post, en comentarios, respondes a la pregunta que te vamos a hacer ahora mismo, a continuación. Prepárate. ¿Cuál es el título del primer programa de la pasada temporada? El primero que conteste a esta pregunta se lleva el libro a casa y además, de paso, contribuyes a que nuestra labor sea mínimamente recompensada. Y ahora sí, queridos amigos, vamos ya a pasar a las secciones. El despertar de la conciencia con nuestro querido amigo Rubén Legidos. Habitación 237 con nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Y, por último, la tertulia que todos estamos esperando, Albustán y el Rey Lobo. Comenzamos. Estás escuchando El Candelabro. El despertar de la conciencia. Un espacio de Rubén Legidos. Querido amigo, muy buenas noches y bienvenido al que es tu programa. Cuéntanos esta noche qué nos depara contigo. Bueno, pues traemos en esta ocasión un poema muy sentido, existencialista y conocido, que voy a decir, lo voy a leer ahora. No me atrevo a decir que lo voy a declamar porque eso es un arte, pero por lo menos lo voy a leer para compartirlo con los oyentes. Dice que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Pero envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Este poema de Jaime Gil de Vierna, titulado No volveré a ser joven, nos habla acerca de la existencia humana. Y es que muchas veces todos los seres humanos tenemos una especie de halo de esperanza, de trascender a nuestra propia historia, una especie de halo de esperanza, de sentirnos quizás especiales, con algún conocimiento que nos haga llegar más allá de esta vida. Pero si ponemos en perspectiva los millones y millones de personas que han vivido, personas que han fallecido, desde la evolución, mucho antes de que llegara el Homo sapiens, neandertales y otro tipo de especies, que también tenían relaciones igual que nosotros, o seres humanos que tenían relaciones igual que nosotros, nuestros abuelos, nuestra abuela, nuestros padres. Y de pronto el mundo se convierte en un gran cementerio que orbita alrededor del universo. Si nos paráramos a pensar en las miles y miles de personas que están enterradas o que han pasado por este mundo, nos daríamos cuenta que quizás han vivido más personas de las que vivimos actualmente. Y todas esas personas han querido trascender, han tenido unas creencias, han tenido una moralidad distinta. ¿Por qué vamos a ser nosotros mejores que ellos? ¿O por qué nosotros creemos que poseemos un conocimiento que nos va a hacer trascender distinto a ellos? Y esa es la pregunta. Pues muy profundo, sin lugar a dudas, y te agradecemos una vez más que estés aquí y nos volvemos a ver esta próxima semana. Gracias, amigo. El despertar de la conciencia.
Un espacio de Rubén Legidos. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y una vez más gracias por esta invitación a que se abra la puerta de la habitación 237 aquí en el Candelabro. El tema de esta semana, el Islam en España, no te creas que ha sido tocado demasiado por nuestro cine y tampoco demasiado por nuestras series de televisión. Yo sí recuerdo de pequeño una serie que se trataba de eso, del Andalus, y además recuerdo ese capítulo en el que decapitaban, pues no sé si eran los Arrayanes o en el patio de los Arrayanes, donde fuera en la Alhambra, y se veía esas fuentes bajar en lugar de con agua, con sangre. Pero dejando aparte esa serie, muy poquito más. De hecho, el Ministerio del Tiempo mira que desde que los hermanos Olivares la crearon, mira que hemos tenido temporadas y episodios y no hay realmente muchas ocasiones en las que las puertas de ese ministerio nos hayan llevado a la España bajo dominación islámica. Lo que sí que tenemos es algunas películas en las que se ha tocado, aunque sea tangencialmente, pero lo cierto es que cuando en España se ha hecho cine ambientado en el Islam, en la dominación del Islam en España, se ha optado por el humor. Hay que anotar también que el primer antecedente histórico tenemos que remontarnos al año 1911 y nada menos que Thomas Alva Edison produce una película que se titula El Cristiano y la Mora, una película muda, un corto, que realmente es una transposición a la España de la dominación islámica de la historia de Romeo y Julieta. Es decir, que fíjate las vueltas que da la vida. Pero como decía, aquí en España, cuando el cine ha ambientado una historia en la etapa islámica de nuestra historia, ha optado por la comedia. Y además tenemos que irnos a los años 80, mediados de los años 80, esos años con el destape, con las comedias, las españoladas que se podían denominar. Además con dos títulos muy, muy emblemáticos sobre dos personajes que, bueno, son de gran importancia histórica en ese periodo. El Cid Cabreador y Cuando Almanzor perdió el tambor. Fíjate que ya desde el propio título tenemos esa nota de humor un poquito facilón, un poquito grueso, pero que desde luego en esa época es que tenía mucho tirón. En el año 1983 Angelino Fons dirige El Cid Cabreador y fíjate también con qué equipo al frente del reparto. Tenemos a Ángel Cristo, tenemos a Carmen Maura, a Manolo Gómez Burr, Paquita Rico, José Luis López Vázquez y todo para esta versión tan peculiar de la vida de Mio Cid, que Mio Cid es nada menos que Ángel Cristo. Y como su amor por Doña Jimena, las maldiciones que caen sobre Rodrigo Díaz de Vivar, pues como toda esta historia con golpes de humor, pues ya digo, muy, muy facilones y una excusa para que haya en algún momento un poquito de destape y también un poco para algo que yo creo que es muy sano, que es reírnos un poco de nosotros mismos y no tomar demasiado en serio algunas figuras muy señeras, en este caso, como es de la historia y de la literatura. El poema del Mio Cid, el cantar del Mio Cid, es uno de los tesoros de la lengua española. Y al año siguiente, en 1984, Luis María Delgado dirige Cuando Almanzor perdió el tambor. Una comedia, esta sí que debo decir que aunque no deja de ser películas, en fin, no van a ser nunca grandes obras del arte, pero sí que en ocasiones se lo pasa uno bien recuperando estas viejas películas españolas. Lo cierto es que esta sí que es un poquito más divertida. Y es que aquí lo que tenemos es a un Almanzor interpretado nada menos que por Antonio Ozores con gafas, porque Antonio Ozores sin gafas no sería Antonio Ozores. Sus películas cuando era más joven no las llevaba, pero yo creo que todos ya le tenemos en la memoria con sus gafas de pasta. Y aquí lo tenemos con sus gafas de pasta en el año 1984 interpretando a un Almanzor que debe pagar un tributo, pero además ese tributo tiene que ser en 12 doncellas. Como no encuentra las 12 doncellas, decide entregarlas buscándolas en un prostíbulo. Y evidentemente pues no van a ser doncellas en el sentido de mujeres, jóvenes y vírgenes, que es el tributo que hay que pagar, pero por supuesto esto va a dar lugar a todo tipo de malos entendidos.
Aquí tampoco tenemos un reparto para dejarlo aparte. Rafael Aparicio, Quique Camoiras, Vicente Parra, Luis Varela, Antonio El Real, Juanito Navarro, Florinda Chico. En fin, es que tenemos lo más granado del momento, del cine cómico de los años 80. Y como ves, Fernando, esta semana el tema no se lo podía uno tomar en serio porque tampoco hay demasiadas películas en las que meternos dentro. Sí que hay, más recientemente, una serie que nos ha llevado a vivir las andanzas del Cid, una serie que lo cierto es que no es un producto demasiado recomendable, en el sentido de no es que sea mala, pero es más bien una película que deja, una serie que deja mucho que desear, sobre todo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de un personaje que está labrado demasiado desde el presente. Que no digo que estas otras dos películas de las que he hablado sean un dechado de respeto por la historicidad, pero por lo menos ya partimos de la base de que no se están tomando nada en serio, cosa que no sucede con la serie de El Cid. Pues esto es lo que había esta semana para compartir contigo, Fernando, con tus invitados y con quienes nos están viendo o escuchando. Un saludo y hasta la próxima semana aquí en el Candelabro, en la habitación 237. Estás escuchando El Candelabro. ¿Cómo contribuyeron las élites musulmanas al desarrollo de la Europa actual? ¿Llegó a ser Murcia capital de Andalucía? ¿Quién es el Rey Lobo? ¿Qué es una almunia? Esta noche tenemos el placer de tener en nuestra tertulia a una gran eminencia en el período nazarí, Julio Navarro Palazón, arqueólogo murciano. Durante mucho tiempo ejerció como arqueólogo municipal y en estos momentos es investigador científico en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. Julio Navarro es asimismo director científico del Congreso Al-Bustán, las fincas aristocráticas y la construcción de los paisajes periurbanos en Al-Ándalus y Sicilia, un evento organizado por la Escuela de Estudios Árabes del CSIC y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El congreso se celebrará el próximo jueves 6 de octubre y viernes 7 de octubre en el Aula de Cultura de Fundación Caja Murcia en Gran Vía de Murcia y el sábado 8 de octubre en el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada. Este congreso que será también presentado esta noche aquí en el Candelabro. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos una noche más a este programa El Candelabro. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo fascinante, y es que, bueno, para empezar, tenemos aquí a un ponente de lujo, como es habitual ya en nuestros programas. Se trata de Julio Navarro Palazón. ¿Quién es Julio Navarro Palazón? Pues mira, fue y lo sigue siendo un arqueólogo murciano y bueno, ha ejercido durante mucho tiempo como arqueólogo municipal de aquí de Murcia y en estos momentos es investigador científico de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. Julio, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Siempre es un placer asomarse a esta ventana y tener la posibilidad de comunicarme con tantos oyentes interesados en estos temas. Tenemos también a un buen amigo y colaborador que hacía tiempo que no lo veíamos, Sergio Reyes. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, oyentes del Candelabro. Y nuestro Diego Beltrán. Diego, buenas noches. Pues buenas noches también y un placer estar aquí con esta grata compañía y además, como están diciendo, ponentes y tertulianos de altura hoy, Julio y Sergio. Hombre, pues sí. Vamos a empezar por Julio. ¿Qué hace Julio aquí esta noche? Julio, bueno, nos podrías contar tú un poquito, pero bueno, vamos a introducirlo un poco. El próximo jueves 6 de octubre, viernes 7 de octubre, en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia en la Gran Vía de Murcia. Y el sábado 8 de octubre en el Cuarto Real de Santo Domingo en Granada vamos a poder disfrutar de un congreso internacional
enorme congreso titulado Al-Bustán, las fincas aristocráticas y la construcción de los paisajes periurbanos del Al-Ándalus y Sicilia. Este congreso ha despertado un interés mundial enorme, Julio. Cuéntanos un poquito más, para empezar a abrir boca acerca de este congreso. ¿De qué va a ir este congreso exactamente? Bueno, la palabra Al-Bustán, que es árabe, se refiere a un tipo, podríamos traducirlo por la huerta, una huerta de privilegio, de prestigio, que en época medieval musulmana se tenía en las mediaciones de las ciudades, y eran lugares con una finalidad de explotación agrícola. Era una estrategia económica que la dirigían y la fundaban ricos de las ciudades, pero que a la vez eran lugares de placer y donde había una segunda residencia. Por lo tanto, se unía la producción, eran espacios productivos, junto a esa dimensión de espacios del placer, del entretenimiento, del protocolo, el prestigio expresado en sus arquitecturas, en sus murallas. Lugares, obviamente, que fundaban las élites que vivían en las ciudades y que, además de producirle unos beneficios importantes, servían como esos lugares de placer y entretenimiento. Esto es el tema nuclear de este Congreso Internacional, que tiene un interés enorme para la historia y la arqueología. Nos acercamos a la historia del occidente musulmán y de Sicilia, de la Sicilia islámica, para conocer una parte de su historia. Es quiénes construyeron esto, que sabemos que era siempre gente adinerada, y qué significado tuvieron para la historia, para el arte, para la botánica, para todos los aspectos que podrían contener estas fincas y representar estas fincas. Pero claro, nuestro trabajo, que es una estrategia de investigación que llevamos desarrollando durante muchos años, pretende acercarse y mirar al pasado, pero con una finalidad también de conocimiento que nos ayude a mejorar el presente. ¿Por qué? Porque estas fincas que estaban en las inmediaciones de las ciudades, en los cinturones verdes de esas ciudades, hoy con la expansión de esas ciudades históricas, y Murcia es una de ellas, en la expansión se están destruyendo muchos de estos paisajes y de los elementos que los integraban, que eran infraestructuras e incluso edificios importantes, como puede ser el caso del Castillejo de Monteagudo, que sería la finca emblemática. Este mirar al pasado, yo siempre insisto que es para mejorar el presente y el futuro, porque lo que queremos es que este estudio sirva para salvar, para proteger y para mejorar estos entornos que en definitiva nos ayudarán a que las ciudades vivas que hoy día recibimos tengan unas periferias mucho más humanas, mucho más agradables, y no esta experiencia que tenemos en el siglo XX de núcleos urbanos que cuando te alejas te encuentras unos cinturones de miseria, de degradación de lo que fueron las huertas tradicionales e históricas, y esta recuperación de la periferia con un interés histórico y arqueológico es una recuperación para el presente. Esto sería un resumen un poco de este proyecto y de lo que va a versar este congreso, en donde viene un número importante de colegas italianos que tienen el mismo problema en Sicilia concretamente. Has hablado del Castillejo. El Castillejo, bueno, todo el mundo conoce el Generalife de Granada, pero sin embargo el Castillejo de Murcia no se conoce, o por lo menos se conoce muy poco entre la gente, los radioyentes en general. ¿De qué podremos estar hablando? Bueno, has descubierto en el Castillejo lo que es el Palacio Veraniego del Rey Lobo, ni más ni menos. Bueno, vamos a ver, el Castillejo, ya desde los años 20 que se excavó
a la manera que se hacía entonces, se descubrió el palacio fortificado que hay en altura, junto al castillo de Monteagudo, donde está el Sagrado Corazón. Esta residencia fortificada se identificó entonces, ya hubo quien señaló que podía ser un palacio del Rey Lobo, de Ibn Mardanis, y desde entonces ese edificio, que tenía un patio de crucero con albercas, que después de la Guerra Civil fue destruido, para hacer ahí una balsa de riego para los cultivos que se hicieron nuevos en toda la ladera, y se destruyó todo en gran medida, por lo menos lo que fue ese patio de crucero. Lo que no se conocía era la magnitud, extensión y qué otros edificios tenía. Las excavaciones mías de ahora y las prospecciones de hace ya muchos años, ya desde los años 80 y 90, lo que he ido es reconociendo a través de los restos que allí había que aquello era mucho más que ese palacio fortificado en altura, y que hay toda una serie de elementos que nos permiten identificarlo en su complejidad espacial y funcional, y también reconocer qué papel jugó el propio castillo de Monteagudo. Pero por decirlo de alguna manera, tanto el Castillejo como el castillo de Monteagudo son dos arquitecturas monumentales que han estado allí toda la vida, y que el único cambio de conocimiento fue la excavación en los años 28, me parece, que permitió descubrir que era un palacio fortificado con un patio de crucero, como decía. Sí. Uh-huh. Sergio, tú tendrás también mucho que decir, imagino, porque has escrito sobre ello, y precisamente te has valido también de los conocimientos de nuestro gran amigo Julio Navarro para escribir estos libros, ¿no? El de Mursilla y el segundo también. Sí, bueno, lo primero agradecer a Julio, ¿no? Siempre su hospitalidad, tanto aquí en Murcia como en Granada, donde estuve pues allí en el CSIC, en sus oficinas y todo, pues hablando con él sobre este tema, y me facilitó el acceso a la biblioteca, etcétera. Lo primero, agradecerle toda su aportación, y sí, efectivamente, lo que pasa es, claro, yo lo que escribo es a nivel de novela histórica, claro. No es historia en el sentido académico, pero sí que es cierto que me documento mucho. Intento leer todo lo que se ha escrito sobre el tema, uh-huh. y aunque luego yo lo que esté sea contando una historia que lleva sus matices de amor, sus matices bélicos o sus matices de espionaje, de todo lo que es la vida, de cómo se vivía en esa época, pues siempre se va adornando con esos conocimientos que nos transmiten los historiadores, con ese trabajo tan bueno y tan fantástico que hacen de orfebrería, sacando a través de la arqueología, recuperando un poco nuestra historia, ¿no? Y sí, la verdad es que el Castillejo es uno de los sitios donde ubico algunas de las escenas en mis novelas, ¿no? Ahora mismo la última que ha salido, que es Mursilla, el pintor del Rey Lobo. En ella, pues, a partir de un personaje protagonista que pinta, pues voy un poquito contando su relación con el Rey Lobo, aprovecho para contar la historia, los sucesos que se vivieron en aquella época, las batallas que hubo, cómo vivía la gente, los precios de algunos productos, todo ese tipo de información pues la va transmitiendo de alguna manera a la vez que cuenta su vida semificticia, este pintor que es semificticio porque estamos hablando de novela, como digo, pero que tuvo que existir porque las pinturas han quedado, ¿no? Todos conocemos, ¿verdad, Julio? Pues la flautista del Palacio de las Claras, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos elementos. Y este protagonista de mi novela es el que hago yo que pinte
esa figura, junto a otras muchas figuras, también humanas, también de animales, aparte de lo que el arte musulmán suele propugnar siempre, que son más las figuras geométricas y las figuras vegetales, pero que aquí en Murcia tenemos algunos de los ejemplos quizás más importantes a nivel mundial de este tipo de figuración humana de origen, podríamos decir, islámico. Sí. Y la verdad es que me interesaba mucho reflejar eso, recoger, porque yo siempre cuando escribo novela histórica me gusta buscar aquellos aspectos que quizás puedan ser menos conocidos, puedan sorprender más al público, y buscaba pues precisamente eso, ¿no? La gente solemos pensar que en el arte musulmán, en el arte islámico, no se puede pintar la figura humana, y sin embargo aquí sí hay elementos en los que se ve que sí se hace, ¿no? Hay algunas interpretaciones del Corán que dicen que no, pero realmente el Corán tampoco dice exactamente que no se pueda hacer, que esté totalmente prohibido, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues un poquito con eso he querido jugar, y ese personaje pues también a veces está en el Castillejo, hablando allí con el Rey Lobo en algunas escenas de mi novela. Sí. En fin, la verdad es que gracias a Julio y los historiadores que se dedican a recoger nuestra historia, pues los novelistas podemos hacer también nuestro trabajo y acercar también desde otro punto de vista la historia de nuestra región. Uh-huh. A quien desconozca acerca del Rey Lobo, decir que, bueno, en la segunda mitad del siglo XII, Mursilla se convirtió, gracias a este rey, en la nueva capital del Al-Ándalus y además protectorado de la Corona de Castilla, ¿no? Sí, así es. Precisamente, bueno, estamos diciendo tanto tú como yo Mursilla, que aunque se escriba Mursilla, realmente la lectura sería Mursilla, así como alargando un poco la I. Lo que pasa, bueno, al final siempre decimos Mursilla, quería aclararlo. Sí. Hecha esa aclaración, efectivamente, a partir del año 1147, en el siglo XII, es cuando empieza a gobernar el Rey Lobo, Muhammad ibn Mardanish, y este hombre se trae la capitalidad de su territorio, de su reino, de su emirato, como queramos llamarlo, se la trae a Murcia, convierte a Murcia en capital de un territorio que es bastante amplio, que es una de las veces en las que en la historia de Murcia el territorio ha sido más amplio, solo superado quizás por el posterior Inhud o Abenhud, o como queramos llamarlo, que tuvo incluso una mayor extensión de Murcia como capital andalusí, ¿no? Y la verdad es que, como digo, es la segunda extensión más amplia que ha tenido Murcia en su historia, ha sido bajo este mandato. Un mandato que duró aproximadamente un cuarto de siglo, y que está ahí, está demostrado y está en los libros de historia. Me he encontrado durante mis investigaciones, que incluso hay negacionistas del Rey Lobo, pero bueno, lo cierto es que está todo documentado. Julio, siento verdadera curiosidad por saber cómo se puede relacionar, por ejemplo, la figura del Rey Lobo al Castillejo como su lugar de veraneo, su palacio de veraneo. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. En la Almunia, esta finca del Castillejo de Monteagudo, con las investigaciones que vengo realizando, todo parece indicar que es una fundación del siglo XI, es decir, que el Estado musulmán tenía una finca de estas características, que no son fincas privativas de un monarca o de otro, sino que era una propiedad más zen, como el Generalife, propiedad del Estado. Obviamente, cada monarca, y en ciertas circunstancias de la historia, concretamente como es el Emirato de Ibn Mardanish, que es, por decirlo, el que con independencia de la extensión es el más poderoso, tiene una duración y una capacidad que no tuvo el periodo de las terceras taifas con Ibn Hud. Tiene una incidencia en la arquitectura, y en este caso en esa finca, que la remodela en lo que hemos podido ver, en las arquitecturas que hemos podido identificar,
tiene una incidencia enorme. No solamente en el Castillejo, sino en el propio castillo de Monteagudo, lo tenemos muy bien documentado. Quizás la secuencia histórica está muchísimo mejor representada allí, e incluso la información de las fuentes escritas, porque el castillo de Monteagudo, por fuentes escritas, ya existe en el siglo XI. Existen estructuras claramente anteriores a la conformación que hace Ibn Mardanís, el rey lobo, del castillo de Monteagudo. Sin embargo, el Castillejo es un palacio de nueva planta que hizo exclusivamente Ibn Mardanís y otros edificios de la zona baja. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ante una finca Mazén antigua, propiedad del Estado, del siglo XI, casi con seguridad, que cuando Ibn Mardanís accede al control y consolida un Estado de esta potencia durante este tiempo en todo lo que es el oriente de Sark al-Ándalus, frente al poder almohade que tiene su capital en Sevilla. Tenemos dos capitales andalusíes importantes, la almohade en Sevilla, dependiente de los almohades que tienen la capitalidad en Marrakech, y Ibn Mardanís, que está con su capital del resto de Al-Ándalus en Oriente, frente al poder almohade, que obviamente se lo quiere liquidar, y es todo un periodo de confrontación donde Ibn Mardanís consigue durante un tiempo amenazar a los almohades, y finalmente los almohades van conquistando y se cargan el emirato y conquistan la capital. Pero la figura de Ibn Mardanís respecto al Castillejo es que es ese gran reformador de la finca que tiene capacidad de hacer las arquitecturas más importantes que las excavaciones han probado y han demostrado que fue Ibn Mardanís. Después se restaura aquello destruido por los almohades, y hay una restauración ya mucho más pobre, más modesta, que probablemente sea de Ibn Mardanís. Diego, te veo muy callado. El micrófono, ahí. Estoy escuchando y digo que es muy interesante. Fíjate que me está viniendo a la mente el jugo que se le está sacando, ¿no?, al Rey Lobo, ¿verdad? Y es que además, estamos empezando a conocer, gracias a, pues a investigaciones como las de Julio, libros como Sergio, ¿no?, la figura de este rey, que ya solo el apodo que tenía en sí, ¿no?, es muy, muy novelístico, muy peliculero, ¿no?, el Rey Lobo, ¿no? Entonces, curiosamente no se ha hecho ninguna película sobre él, ¿no? No, creo que de momento no. Que yo sepa, ¿no? Y por eso mismo es un poco que a veces estos personajes entran tanto también en un poco en el mundo del mito, la realidad, y quería preguntaros un poco eso, ¿no, Sergio o Julio? ¿Hasta dónde podemos o conocemos la figura de este rey, ¿no? Los dominios que tenía y sobre todo si conocemos todo lo de él, por lo que nos ha llegado. Y muchas veces también sabemos que la información viene muchas veces sesgada, ¿no?, por lo que ha pasado luego, continuamente, pues ya la conquista cristiana, todo eso, la información ya sabemos que muchas veces es difícil conseguirla, pero ¿conocemos realmente quién era este personaje? Bueno, Julio. Hay una gran dificultad para conocerlos, tal y como nos gustaría. ¿Por qué? Porque hay una escasez de fuentes escritas. Y después restos arqueológicos tampoco hay tantos. Pero creo que sí es una figura con bastante información. Quizás los que hicieron una damnatio memoria de él no fueron tanto los cristianos, que fueron sus aliados frente a los almohades, sino los almohades. Los almohades son los que finalmente lo vencen. Quizás hay una idea muy sencilla y esquemática y por lo tanto falsa de la historia de Al-Ándalus, donde creemos que todo fue una historia de enfrentamiento de musulmanes y cristianos, y eso no es verdad. Aquí tenemos varios agentes musulmanes enfrentados, varios reinos cristianos que están jugando cada uno. Estamos a mediados del siglo XII y por lo tanto la geopolítica que ahí se ejercía era muy compleja, como hoy día también lo es.
y Ibn Mardanis estaba aliado con los cristianos frente a los almohades, porque todos los identificaban. Tenemos que ver que los almorávides, también con capital en Marrakech, fueron el primer imperio africano que conquista al Andaluz, las taifas del siglo XI, y que unifican el occidente musulmán, que cae finalmente los almorávides, y que los almohades, que es un movimiento de reforma político-religiosa, surgen y vuelven a invadir al Andaluz, y tienes un fraccionamiento de los andalusíes que se refugian en la figura de Ibn Mardanis en su estado al oriente, y los almohades con su reforma rigurosa que controlan pues, la zona africana de donde nacen como movimiento religioso, y después toda la zona del Andaluz hasta en esos 25 años. Por lo tanto, el enfrentamiento feroz fue entre almohades e Ibn Mardanis, entre musulmanes, y los cristianos obviamente pues jugaban a sus intereses y identificaban un enemigo común, tanto para cristianos como para Ibn Mardanis. Y de hecho, los almohades eran lo suficientemente peligrosos porque consiguen eliminar a Ibn Mardanis y consiguen la presión sobre las fronteras cristianas y de los reinos cristianos hasta prácticamente metidos ya el siglo XII con la batalla de las Navas de Tolosa, bueno, toda esta historia compleja que conocemos, y donde ya los almohades sí se hacen con todo el control del territorio musulmán, y ya, por decirlo de alguna manera, la política estaba más simplificada entre musulmanes y diferentes reinos cristianos. No tenemos documentos escritos, nos estáis comentando, entiendo ya que también, claro, no sabemos tampoco cómo se comunicaban, incluso a lo mejor entre los mismos árabes tenían sus propios dialectos, no sabemos, ¿no?, lo que se hablaba en Murcia, o los documentos escritos no están, ¿no? Algunos documentos escritos sí que hay, ¿no? Pero por lo que comentaba Julio, que suscribo sus palabras, también hay que comentar o destacar que de los documentos escritos que nos quedan son muchas veces los cronistas almohades, porque siempre el que gana la guerra es el que se queda su versión, ¿no? Y claro, al vencer los almohades al rey Lobo, la mayoría de esos documentos escritos que nos llegan hablando sobre él, los poquitos que hay, vienen con la versión de los ganadores. Y entonces la versión de los ganadores pues no van a dar a lo mejor la imagen, igual que si fuera al revés, también darían una imagen del enemigo vencido subjetiva, y por tanto bueno, pues siempre hay que coger esa información con un poquito de pinzas y tener en cuenta que seguramente exageren, ¿no? Al ser un protectorado de la Corona de Castilla, no hay tampoco una versión de la Corona de Castilla hay pequeños fragmentos en pequeños textos y tal, sí que hay cosillas en las que se nombra al Rey Lobo. Esto lo sabes mejor, Julio, seguramente que yo, pero sí que hay alguna cosilla, pero muy poquita he encontrado yo, por lo menos. Con independencia de quién produce el documento escrito, el panorama es que es pobrísimo. Con independencia de lo sesgado que pueda ser la crónica almohade de la conquista, es que las menciones son escasísimas. No hacen una obra para denigrar. Ya quisiéramos tener una obra para denigrar a Ibn Mardanis, porque eso hubiera sido útil. Es que en sus obras se habla mal lo poquísimo que se habla. Por lo tanto, estamos con una escasez de fuentes en general para todo este periodo, porque los documentos árabes no nos han llegado ni de unos ni de otros, poquísimos documentos han llegado. No tenemos la riqueza ya documental que a partir, por ejemplo, del siglo XIII generan las instituciones castellanas, nada más crearse se produce la conquista castellana,
pues ya tenemos una serie de registros documentales ya muchísimo más ricos. Estamos ya en un periodo donde la abundancia. Para época musulmana y con la conquista, que se destruyó obviamente muchísimas bibliotecas y colecciones de documentos que pudieran haber en Al-Ándalus, pues todo eso se perdió y nos ha llegado muy poco. Y la arqueología pues va dando frutos, pero la arqueología es costosa y es lenta la información que nos va dando. Pero pinceladas importantes y relevantes para acercarnos parcialmente a la figura de Ibn Mardanis tenemos, y en relación a otros coetáneos, pues no tienen mucho más que Ibn Mardanis, o incluso podemos pensar que quizás más datos tenemos de él, porque en esas relaciones con los reinos cristianos y con las repúblicas italianas y con el propio Papa, dado que había una alianza de todos ellos frente al enemigo común que es los almohades, nos ha quedado una información probablemente más numerosa que para figuras del mismo nivel y de la misma época, que tenemos incluso menos. Uh-huh. ¿En qué fase se encuentra en estos momentos el yacimiento del Castillejo? Pues en un absoluto y penoso abandono, absoluto. Vaya. Sí. Qué pena. Estamos quizás en el peor periodo de este yacimiento ahora mismo. Por lo menos desde una perspectiva de las excavaciones que se iniciaron en el año 18, que las promovimos desde el Consejo Superior, con los proyectos que llevamos desde el CSIC, la Escuela de Estudios Árabes. Se excavó en el 18 y se excavó en el 19 también con una ayuda de la comunidad autónoma, y a partir de ahí ya ha sido una paralización absoluta y además una falta completa de interlocución. Es quizás en ese sentido, ahora mismo están llegando ayudas económicas para la restauración tanto del castillo de Monteagudo como del Castillejo, pero lo que es el proceso de investigación, que es fundamental y previo a cualquier intervención, que es lo que debería una administración seria empeñarse, eso está completamente abandonado. Lo que estamos haciendo nosotros con nuestros escasísimos medios los hacemos, pero obviamente sin el menor apoyo. Vaya, es impresionante esto, ¿no? Me recuerda también precisamente... Penoso. Sí. Además, no solamente penoso, sino que tenemos un congreso internacional sobre las Almunias, donde vamos a llegar a las excavaciones en un estado selvático, unas excavaciones que ya hace año y pico la comunidad autónoma me dio permiso para poder hacer limpiezas y acondicionamientos. El ayuntamiento lo ha paralizado incomprensiblemente. Yo no logro entender qué locura puede haber en esa administración para llegar a que ni se nos deje actuar, generando un estado, insisto, que será de escándalo internacional cuando lleguemos a este yacimiento en el marco de este Congreso Internacional, a mostrar uno de los escándalos mayores que puede tener la Comunidad Autónoma de Murcia. Insisto, con un permiso de intervención dado hace ya más de un año por parte de la Administración Autonómica y paralizado y entorpecido por parte del Ayuntamiento de Murcia. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Y además en una absoluta paralización de la más mínima comunicación, en este caso con el Ayuntamiento de Murcia. Totalmente incomprensible, de la misma forma que, bueno, también me recuerda a otro yacimiento enorme en pleno centro de la capital de Murcia, como es San Esteban, ni más ni menos. ¿Está en las mismas condiciones? Pues probablemente es que tanto el alcalde del PSOE como quien lo apoyó desde Ciudadanos, Mario Fidal, pues probablemente estén haciéndole la campaña al PP para que el PP no tenga que trabajar. Entiendo que
que a lo mejor llegan a algún tipo de alianza, en fin, para ir a hacer una misma lista, porque desde luego independientemente de torpeza. Independientemente del partido que esté en el gobierno, yo pienso que, bueno, desde aquí, desde el Candelabro, yo pienso que todos estaremos de acuerdo en que algo así no debería de paralizarse, ni mucho menos, más bien todo lo contrario, ¿no? Es esencial que esto se siga investigando y en fin, y más. Pero todo esto son palabras absurdas, te lo digo, perdona que te lo diga, yo ya soy viejo muchísimo, muchos años mayores, y como he presenciado una historia absolutamente de locura en este yacimiento desde hace muchísimos años, yo pensé que en el 18-19 esto levantaba cabeza y que podía tener con dificultades. No he tenido jamás lo que es un apoyo decidido al proyecto, no ha existido porque han habido otros intereses, pero por lo menos funcionaba. Lo terrible es que ha habido ahora una paralización absoluta, un bloqueo y además hasta un obstruccionismo para que se pueda hacer. Esto ya es lo que era absolutamente inédito para mí. Estamos hablando de un terreno municipal, ¿no? De la pedanía de Monteagudo, pertenece al ayuntamiento, ¿no? La propia excavación. Bueno, vamos a ver. No, los temas estos son, primero, estamos en propiedades privadas, no es propiedad en este caso donde se está haciendo las excavaciones. En este caso, como en cualquier otro, las competencias y los permisos dependen de la comunidad autónoma, por eso yo solicité en su momento permiso a la comunidad autónoma hace año, este verano pasado, no, el anterior verano. La administración autonómica es la competente para la autorización de ese tipo, pero obviamente como en el aparato municipal de arqueología pues se ha hecho una complejidad, no se solucionan las cosas, pero sí se hacen bastante complejas para dificultar, pues tienes que pedir permiso como si fueras a hacer una obra. Y tienes que hacer como si estuvieras haciendo la construcción de la catedral, te piden la misma documentación para ello. Y entonces hace falta una licencia municipal para poder intervenir allí, con independencia de que no existe ayuda por parte de nadie económica. Yo como arqueólogo, en una administración del Estado con unas responsabilidades, quería limpiar, acondicionar, para ver si esto... Y el problema es que ya, en este caso, por parte de la administración municipal, no se dio el permiso ni se ha dado el permiso para la limpieza y acondicionamiento de aquello. Entiendo, yo no he querido ir porque esto me produce un sufrimiento enorme ver aquello. Es un estado dantesco, absolutamente dantesco, y además con peligros de destrucción, porque además tienes gente que destruye, rompe las salidas de aguas de acequias para que se inunde intencionadamente, que decir que además hay un vandalismo terrible para hacer daño allí, y con un abandono terrible de los restos exhumados, por lo cual la situación es no penosa, es gravísimo lo que catastrófica sucediendo. Lo que está sucediendo allí es para que hubiera cárcel para los responsables. Sí. Increíble. Sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este congreso. Sí. No, vamos, la verdad es que dejar este tema de lado a mí también me duele muchísimo, porque además ya sabéis vosotros que el Candelabro es un programa que se ha originado aquí en Murcia y como murcianos pues nos duele algo así profundamente. Continuamos entonces hablando de este congreso y bueno, has hablado, bueno, veo yo que en todas tus conversaciones surge, y más en la temática del Congreso, la palabra almunias y su relación entre ellas en el Mediterráneo. Vamos a hablar de ello a continuación. Pero la palabra almunia, no todo el mundo sabe qué significa. Te refieres a las fincas de las que estamos hablando. Sí. Vamos a... estas fincas de las élites, con las funcionalidades, con las funciones que anteriormente he dicho, en árabe eran denominadas de muy diferentes maneras y en diferentes periodos. Es muy interesante un texto, una fuente árabe,
en donde se ve a un autor oriental, a un personaje oriental, es decir, estamos hablando de la zona del Mediterráneo árabe oriental, que habla con un andalusí, y cuando menciona Almunia, le pregunta qué es una Almunia. Oriental no sabía, no entendía que era una Almunia, porque podemos decir que es una terminología que se utilizó en el occidente musulmán, pero no en Oriente. Y entonces el andalusí, que obviamente conoce bien el árabe, pues coge y identifica el problema y le dice claramente, para que lo entienda, una Almunia es un bustán. Quiere decir, el término que hemos elegido de bustán es el término en donde en el Mediterráneo árabe, tanto en Oriente como en Occidente, entendían perfectamente qué eran estas fincas. Estas fincas eran un bustán o basatín en plural, y eso lo entendían todos. Sin embargo, Almunia era un término que lo conocían muy bien en el Andaluz y en el Magreb, sin duda. Y tenemos muchísimos topónimos como en todo el territorio español ha generado muchísimos topónimos y ha pasado al castellano. Sin embargo, bustán no ha dado un arabismo en la lengua castellana. Pero existían otros términos como Yannan, por eso generalice es de Yannan al Arif. Y en el árabe tenemos diferentes términos para esto, porque muchas veces se denominaba una parte de la finca, una finca que podía tener, por ejemplo, una gran alberca para el riego, le llamaban bujaira, que es el mar pequeño en árabe. Por eso en Sevilla tenemos la bujaira, y en Marrakech, la gran finca fundada por los almohades, era la bujaira con mayúscula. O podían llamarse casas, como es el de Murcia, Casal Seguir, Santa Clara, que fue otra de esas fincas, o el término dar, que en principio es casa, pero se está refiriendo a una casa importante o a un lugar, a una casa fortificada. Se le llamaba de muy diferente, pero el término, por decirlo de alguna manera, más general y que entendían todos, es bustán. Por eso a este congreso hemos decidido llamarle bustán. Diego, ¿alguna...? Sí, yo quería preguntar un poco por, lógicamente, el tema del Castillejo Monteagudo. Bueno, pues es es algo que nos hace recapacitar sobre este tipo de actuaciones, de esa dejadez, ¿no?, que se ve en un sitio que no sé si es, espero que no, espero que no sea lo más habitual cuando os encontréis, Julio, con este tipo de excavaciones y proyectos que se van dejando de un año para otro. Espero que no sea lo normal en las administraciones, pero sí que es verdad que en el Congreso, en esta presentación que has hecho, has nombrado precisamente, que sí que has notado que en la actualidad, ya no vamos a Europa, ¿no?, porque estamos hablando de un congreso internacional donde estáis viendo varios ejemplos, incluso pues en Palermo, en Italia, estamos viendo en todo el Mediterráneo, donde sí que se está viendo una degradación, ¿no?, de esas periferias, de estas élites musulmanas que construyen estas fincas, y que muchas pues corren incluso peligro, ¿no?, de que nunca más se lleguen a conocer por la degradación que están teniendo, ¿no? Sí, y la mayoría se han perdido completamente. Es decir, que el caso, por ejemplo, del Castillejo, al estar a varios kilómetros, pues queda bastante. Pero, por ejemplo, Santa Clara, el monasterio de Santa Clara, fue una almunia muy importante que llegaba prácticamente al complejo de San Esteban y llegaba hasta casi la universidad dentro del arrabal de la Risaca. Esa era una almunia muy inmediata a la Madina, fuera, extramuros de la Madina, pero ya después se construye la muralla del arrabal. Pero, sin embargo, la finca del Castillejo está a varios kilómetros.
y en este sentido ha estado más libre de las agresiones. Obviamente en Santa Clara todo el entorno de lo que fue la finca se ha perdido completamente, excepto la parcela de los 2 conventos que allí tenemos, que es Santa Clara, que se conservan restos, y por ejemplo el convento de las Anas, que han sido fósiles. Si no hubieran estado estos 2 monasterios no quedaría absolutamente nada. O el caso de San Esteban, que quedó como un jardín del manicomio que allí existió, de la primitiva finca de los jesuitas, y ha llegado milagrosamente hasta hace pocos años, cuando se decide hacer un parking, y esto ya que estaba fuera de esta finca. Este fenómeno es muy común en todos lados, no es un problema. Vamos a ver, sin pretender que consolarnos las desgracias que aquí tenemos, porque si no sería consuelo de tontos, es obvio lo que dice el refrán. Lo que sí digo es que esto es un mal muy generalizado en todas las ciudades medievales de origen islámico, en donde estas fincas existieron. Por poneros un ejemplo, en Zaragoza tenemos la aljafería. Pues de la aljafería solamente queda el palacio, pero lo que fue la finca que la rodeaba no queda absolutamente nada. Y otras fincas conocidas, aquí en Granada, el Cuarto Real de Santo Domingo, por ejemplo, pues queda un pedacito nada más, así con todo. El caso nuestro de Monteagudo, al ser una finca que tenía una peculiaridad en este caso, que era el interés por el secano, porque además de huerta pudiera aprovecharse de la explotación de los secanos que había más atrás. Es una finca donde hay regadío, pero hay mucho secano. Esta finca responde a una implantación diferente al Alcázar Menor de Santa Clara. Queda mucho más lejos y, por decirlo de alguna manera, se ha conservado algo más, enormemente agredida en una situación de desastre urbanístico que ha estado padeciendo durante muchísimos años, con todo tipo de naves industriales, casas ilegales, pero dentro de lo que cabe nos queda mucho y se puede hacer mucho por esa lejanía de la ciudad, y este yacimiento tan excepcional permitiría la recuperación de esta Almunia y que Murcia tuviera zonas de huerta vinculadas a estas fincas para una conservación de los sistemas tradicionales, de los cultivos, del sistema de riego tradicional. Es decir, la opción de la conservación del Castillejo de Monteagudo, de la finca, sería también la opción de la conservación de una huerta tradicional enormemente amenazada, como lo tenemos en toda la huerta de Murcia, que estamos viendo cómo se pierde un patrimonio histórico, hidráulico, botánico. Todo esto se está perdiendo, lo estamos viendo, que la huerta de Murcia es una huerta muerta, porque no es rentable, ni se ha visto, ni se ha buscado fórmulas para ver de qué manera se podía salvar, ni se le ha reconocido los valores históricos y arqueológicos de la propia huerta. Esto que ha hecho, pues, que lo que era una ciudad hermosa y bella, con un entorno de huerta, lo que cantamos, lo que refleja nuestro himno a la huerta de Murcia, todo lo que han alabado, pues todo eso ya es una caricatura, ya no queda, todo es en algunos casos hasta pestilente, los cauces, en la situación en la que está. Bueno, hay que ser constructivos, y Monteagudo y el Castillejo de Monteagudo podría ser una manera de salvar un pedazo de huerta vinculado a esta historia tan interesante, a un monumento único y excepcional de la historia de Murcia, donde Murcia tuvo una proyección que anteriormente ha sido señalada en la historia mediterránea. Murcia fue una gran capital del Mediterráneo en el siglo XII, cuando Murcia se convierte en la capital de este emirato independiente, con unas relaciones fluidas con todo el Mediterráneo cristiano, con los reinos peninsulares. Es un momento único en la historia de Murcia y por lo tanto deberíamos mimarlo, dado que es
quizás el momento de nuestra historia más esplendoroso. Yo creo que no somos conscientes los murcianos de hasta qué punto Murcia ha sido importante como capital, incluso de Andalucía. Qué curioso. Sí, efectivamente hay una falta quizás de puesta en valor, ¿no? De transmitir quizás al público más general pues la importancia que tuvo Murcia en determinados momentos, y hoy en día ha recuperado parte de esa importancia, ¿verdad? Pero sí que hay una falta importante de esa transmisión didáctica, de que el murciano... Yo, por ejemplo, cuando escribí mi primera novela sobre Murcia histórica, El Talismán del Yemení, donde cuento la fundación de Murcia, pues yo me acuerdo que tú le preguntabas a alguien en Murcia, simplemente, ya no el año, en qué siglo se fundó Murcia, y es muy raro que alguien supiera decirte que era el siglo IX, ¿no? Entonces, pues bueno, no es que haya cambiado mucho la cosa, pero poquito a poco intentamos que ese tipo de información se vaya sabiendo. Ahora mismo las redes sociales también están ayudando mucho en eso. El trabajo de los investigadores como Julio, desde luego, es fundamental para que podamos sacar a la luz cada vez más datos nuevos, más informaciones. Y luego, pues a través de la divulgación, pues por supuesto facilitar ese conocimiento, porque ya te digo, como bien decís, es muy poco conocido a nivel general cosas tan importantes o tan básicas de nuestro pasado como estas que comentaba Julio hace un momento, ¿no? La importancia de Murcia. En este congreso se va a hablar también, además de Murcia, Granada y Palermo. Cuéntanos, Julio, lo que se está haciendo por allí. El Congreso se hace sobre la base de un proyecto de investigación del Plan Estatal. Es decir, nosotros, como institución que nos dedicamos exclusivamente a la investigación, que es lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues acudimos a todas las convocatorias que podemos, donde podemos obtener recursos. Entonces, lo más habitual es acudir al Plan Estatal de Investigación para presentar proyectos de investigación. Yo ya vengo haciéndolo desde el primer momento, pero dedicándome a las fincas de recreo. Este es el segundo proyecto, se han solicitado proyectos europeos, se está preparando un proyecto, una presentación de proyectos, pero claro, todo esto tiene las dificultades que finalmente esto se concede cuando hay proyectos muy bien preparados, muy bien hechos, y cuando te encuentras con dificultades de las propias administraciones murcianas, cuando todo esto es un bombardeo y te ponen todo tipo de trabas y demás, pues todo esto se nota en que un proyecto de esta categoría que presentas a Europa con todas estas deficiencias, lo lógico sería que todos estuviéramos unidos apoyando un proyecto europeo para conseguir una financiación, y esto no sucede por más que se cuente y demás. Bien, entonces, bueno, no voy a entrar a todas estas dificultades que os digo, bombas contra los intereses de Murcia que se ponen desde los propios estamentos públicos, y a una institución y a un proyecto científico de esta envergadura. Pero claro, nosotros solamente con la ciencia no podemos andar por el mundo. Necesitamos unos proyectos que tienen que revertir en la sociedad, que están imbricados a los propios monumentos, al propio patrimonio, donde todas esas administraciones tienen que estar implicadas, y tenemos obviamente que ofrecer coherencia en la parte científica, en la parte de gestión, en la parte de recuperación, y cuando esto se ve que es un desmadre, pues finalmente pues los proyectos no te los dan, y finalmente pues el proyecto se lo llevarán y los millones se los llevarán a otros lugares y otros yacimientos por la incapacidad que desde aquí tenemos para sacar cosas dignamente. Entonces, al menos los proyectos nacionales los he conseguido, a pesar de no existir apoyo. Sí se han conseguido. Estos proyectos nacionales están en función de hacer una investigación más de tipo libresco, es decir, no te cubren los gastos de excavación. Para que os hagáis una idea, un proyecto del Plan Nacional para 3 años, pues a lo mejor te dan 70.000 euros.
obviamente una excavación arqueológica se puede llevar esos 70.000 euros y mucho más. Necesitan la financiación y de administraciones tanto locales como autonómicas, como de empresas y todo, para poder abordar todo esto. Y esto solamente se consigue en sociedades concienciadas, sociedades sensibles, sociedades maduras. Y por desgracia, la sociedad murciana, pues no quisiera decir cómo calificarla, porque podría ser ofensivo. Y esto dificulta una labor de investigación a medio y largo plazo, pero a pesar de eso, pues tenemos éxitos como es este congreso, que se hace en el marco de este proyecto nacional, con relaciones con otros equipos de investigaciones internacionales, y en este caso con lo hecho en Palermo, con la ayuda de los proyectos que hemos conseguido y con la colaboración de las instituciones italianas. Entonces allí hemos desarrollado un proyecto de excavación excepcional en una de las fincas de Palermo, con unos resultados espectaculares. Y igual que puedo decir la situación desolada de Murcia, en el caso de lo que se ha podido conseguir en Palermo, así realmente, en este caso, pues bueno, tienes la suerte de dar con personas sensibles y que aportan, y finalmente pues salen unos buenos resultados. Qué bueno. Esto es lo que motiva tener una presencia italiana en función de este proyecto en Palermo, y también obviamente en Granada, donde reside el instituto nuestro de Escuela de Estudios Árabes, en relación con otros grupos también de investigación con los que venimos colaborando. Todo eso se queda reflejado en ese programa y en este congreso internacional, con colegas también alemanes, americanos y de otras nacionalidades. ¿Quiénes vienen a este congreso? ¿A quién podría resaltar? Vamos a ver, primero, como grupo, hay un grupo importante español, tenemos un grupo importante italiano que responde a esos trabajos en España y en Italia. Tenemos presencia alemana del Instituto Arqueológico Alemán, porque ha venido trabajando en una almunia muy importante en Córdoba. Tenemos una investigadora americana interesada en los paisajes medievales, en los jardines medievales, y todos estos han venido colaborando directa o indirectamente con nosotros. Esto hace que tengamos investigadores en diferentes disciplinas. Hoy día la investigación no la puedes hacer solo y exclusivamente con la metodología arqueológica o con fuentes escritas, pues necesitas también compañeros que se acerquen de otras disciplinas, que te aportan una información importante y rica. Es relevante, por ejemplo, la colaboración de la Universidad de Murcia también, concretamente Diego Rivera, catedrático de botánica, está desarrollando unos trabajos de paleobotánica con otros compañeros y con su propia esposa, también catedrática en una universidad de Elche. Tenemos también arabistas de la propia Universidad de Murcia y de Granada, Sevilla, que están trabajando fuentes escritas, fuentes árabes. Tenemos historiadores del arte que también se han acercado a esos monumentos desde su propia disciplina, estudiando los palacios tanto de la Aljafería como del Generalife o del Cuarto Real de Santo Domingo. Tenemos gente que trabaja paisaje desde una perspectiva pluridisciplinar, en este caso Manfredi León de la Universidad de Palermo o José Tito de la Universidad de Granada. Y así podríamos enunciar una lista muy larga de colegas también arqueólogos, que hay una presencia muy significativa
de arqueólogos que vienen trabajando en Almunias, como es el Cuarto Real de Santo Domingo o el propio Generalife o el Albercón del Moro en Cartuja de Granada, que son intervenciones en los edificios que ocuparon esas Almunias. En definitiva, hay un elenco importante de cerca de 40 investigadores a través de 25 ponencias en donde se vehicula toda esta información y todo este trabajo de los últimos años. Tiene una pinta estupenda. A mí me encantaría poder asistir. Lo que pasa es que me coinciden en fechas con la feria del libro y entonces no sé si voy a poder escaparme y asistir a alguna ponencia, pero la pinta que tiene es estupenda. A mí me encanta lo de la relación con Palermo. De hecho, el protagonista del Pintor del Rey Lobo viaja a Palermo porque esa relación existe y está documentada y bueno, pues la verdad es que a ver si me pudiera pasar. Ojalá. No te debes de perder la ponencia de una colega de la Universidad de Córdoba que pone en relación las pinturas de Santa Clara con la Capilla Palatina. Yo creo que te interesa mucho. Claro que me interesa. Justamente a eso va el protagonista, a ver esas pinturas que son anteriores para inspirarse a la hora de pintar en las claras, efectivamente. Sí. Eso será esa ponencia será la mañana del jueves. La mañana del jueves, vale. La mañana del jueves, mándame un WhatsApp y te mando el programa ya definitivo. Venga, pues luego te lo mando. Sí, porque me gustaría mucho ir. Te vas a tener que escribir online, Sergio, y mientras estás firmando libros, tener puesto el ordenador y seguirlo online. Pues sí, lo haré, me escribiré, me habéis convencido. Además, creo que termina hoy, esta noche o mañana, por la mañana, el plazo para poder inscribirse. ¿Puede ser? El viernes pusimos como fecha. Hoy es viernes, ¿verdad? Sí. Sí. Pues... Viernes. Sí, entonces... Bueno, ya de madrugada de sábado, o sea que no sé si la gente... De todas formas, imagino que quien lo intente quizá todavía podáis aceptarlo dentro de esta... Sí, vamos a ver, en principio sí. ¿Oportunidad? Sí, si lo hacen el mismo sábado o domingo, el lunes no daría tiempo, quizás daría algo de tiempo, pero claro que no lo dejen ni un día más para intentarlo. Pues en cuanto termine el programa lo hago. Muy bien. Pues nada, animamos desde aquí a que pues se incorpore, se inscriba todo el mundo a este congreso, porque la verdad va a resultar fascinante y hay que estar ahí, amigos. Y nada, pues vamos a continuar con unas pocas preguntas más, porque también el tiempo apremia y no queda mucho para que el programa termine. Quería comentarte en la nota de prensa que que se está distribuyendo, pones que se va a estudiar en este congreso el patrimonio islámico mediterráneo y europeo y nos ayudará sin duda a comprender el presente y el futuro de Europa. Sí. ¿A qué te refieres exactamente? Yo tengo interés en reflexionar que Europa es una construcción histórica muy compleja y que no es una construcción estática. La realidad de Europa se ha forjado a lo largo de los siglos con la aportación de elementos culturales diversos. Y no cabe duda que la aportación que hizo el Islam medieval a la construcción de Europa es relevante. Y os voy a poner un ejemplo interesantísimo. La excavación que he hecho en Palermo ha hecho un descubrimiento realmente sobresaliente. Y reside este descubrimiento en poder documentar un edificio que es un pabellón ninfeo que formaba parte de una de estas fincas, un ninfeo. La mayor parte de los oyentes, o algunos, no sabrán lo que es la llegada artificial, este tipo de ninfeo, porque había ninfeos naturales y de ahí viene
el término, ya en época grecorromana, lugar donde habitan las ninfas, un punto de surgencia de agua. Esto, cuando se llevaba el agua de manera artificial a un lugar, se monumentalizaba la llegada del agua con unas arquitecturas, unas albercas, y se recreaba incluso ambientes que parecieran naturales con rocas y todo. Esto es lo que podemos decir el ninfeo artificial, el ninfeo, a diferencia de un ninfeo real, que es una salida de agua en una gruta. Bueno, pues un edificio que no se sabía qué era, estaba transformado en una vila barroca del siglo XVIII, al excavarla y en gran parte al reestudiar los restos que allí ya habían excavado otros colegas, he podido identificar este tipo de edificio sobre una gran plataforma de 2,5 metros, donde se eleva un pabellón belvedere que tenía la función de ser un espacio de placer, de contemplación del paisaje, de muestra de la posesión del rey musulmán que lo construyó, y a él llegaba el agua y se monumentalizaba en una de las fachadas un ninfeo. Este edificio, del cual conocemos en el Renacimiento italiano, algunos de ellos, concretamente lo que llaman la casina del Papa Pío en los Jardines Vaticanos, es un pabellón ninfeo maravilloso. Sabemos que en el Renacimiento todo esto se reactiva, una tradición de la antigüedad, porque todo esto viene de la antigüedad, pero lo que no sabemos es cómo llega a finales del siglo XV y al siglo XVI, lo que son los modelos clásicos. La gran sorpresa es descubrir en el siglo X que en la Sicilia musulmana encontramos ese modelo que después lo veremos en la Italia del Renacimiento, intacto, completo, y que de alguna manera es el eslabón posclásico más antiguo que conocíamos para entender cómo los modelos antiguos, en algunos casos conocidos solamente literariamente, llegaron al Renacimiento. Pero el tema es cómo es que está en el siglo X ese ninfeo árabe en Palermo. Es que Palermo en el X es un emirato dependiente de Egipto y de toda esta zona de Siria. ¿Qué es lo que sucede? Que la tradición antigua pervivió en Siria y en Egipto, los modelos antiguos pervivieron hasta la llegada del Islam en todas estas zonas. Sin embargo, todos estos edificios de la antigüedad en Italia o en la península se perdieron muchísimos siglos antes, y lo que se produce es una reintroducción de un modelo clásico a Europa a través del Islam, que recupera los modelos del Egipto, que han llegado al Egipto del siglo IX y siglo X a través del mundo helenístico, cuando se produce la islamización. Es el Islam quien, a través de la Sicilia árabe del siglo X, reintroduce modelos ya desaparecidos y explica el renacimiento, en este caso de la arquitectura, de las vilas renacentistas. Este hallazgo confirma lo que ya sabíamos en otras materias de conocimiento. El esplendor del Islam andalusí con Córdoba y en otros momentos, o el esplendor del Islam en Sicilia en el siglo X, permite la recuperación y la reintroducción en Europa de realidades europeas perdidas que habían llegado a todo el territorio de época romana, realidades que habían estado en toda la cuenca mediterránea y que tras la descomposición del Imperio Romano estas arquitecturas se pierden, y sin embargo en el mundo bizantino, que después es islamizado, permanecen y lo reintroduce otra vez en la península
o en este caso en Italia, en Sicilia, porque esto no se produce, por ejemplo, en el califato cordobés. Lo que tenemos en Sicilia no llega al califato cordobés y tenemos un movimiento que realmente es revolucionario. En este momento me han pedido publicarlo en las revistas más prestigiosas americanas de arte islámico, porque es un hallazgo excepcional, absolutamente excepcional. Totalmente. No solamente para la arquitectura islámica, sino para entender la continuidad de los modelos de época clásica y sobre todo para explicar cómo de golpe y sopetón aparece en el siglo XVI en la arquitectura del Renacimiento, que sabemos que procede de la antigüedad, pero no teníamos los eslabones. Pues bueno, uno de esos eslabones que hemos encontrado es en la Sicilia islámica del siglo X, en el Palermo, en la gran capital del Palermo árabe del X. Diego. Pues mira, yo quería preguntarte también, Julio, porque bueno, es interesante esta pregunta que te ha hecho Fernando de cómo enfocamos, ¿no?, el futuro de la actual Europa, evaluando un poco pues, las investigaciones que se hacen sobre pues, una Europa medieval tan diversa como dices y tan diversa como sigue siendo hasta ahora, ¿no? Es indudable que todos somos hijos multiculturales, más en la zona donde vivimos y bueno, pues solo echar un vistazo, ¿no?, a los expertos, ¿no?, que van a venir a este congreso, que por cierto creo que no hemos dicho la página. Estaba yo ahora curioseando un poco, cualquiera que se puede meter www.almunias.info y con este programa actualizado, bueno, pues aparte de los expertos españoles que nuestra zona, pues bueno, pues Atilio Petruccioli, Faichil Ragels, Feliciano, Lariana Dottone, Pietro Todaro, Manfredi Leone, que estaba ahora curioseando un poco sus currículums, que son de verdad que verdaderas eminencias, ¿no? Bueno, pues un poco te quería comentar eso, ¿no? Todos estos investigadores que tenéis, bueno, pues esa posibilidad de ver la cultura islámica actualmente tan defenestrada, ¿no? Muchas veces que se intenta defenestrar, yo no sé si por intereses políticos, ideológicos, la importancia que tiene sacar esas conclusiones para poder aplicarlas, como dices tú, en una Europa donde pues, las comunidades musulmanas vuelven a ser muy, muy relevantes, ¿no? Y oye, pues todas estas investigaciones de siglos atrás seguramente nos sirvan también para comprender un poco mejor nuestro pasado. No, vamos a ver, el enfrentamiento entre el mundo cristiano, latino y oriental también, cristiano frente al Islam es un hecho histórico que no podemos negar. Es decir, han sido dos bloques culturales políticamente, militarmente, a lo largo de toda nuestra historia. Y nuestra historia se ha forjado en una convivencia que existió. Bueno, convivencia me refiero. El Islam llegó a Europa y formó parte de Europa, y Europa también se ha formado en la propia confrontación. Eso ha sido la historia y ese es el pasado. El pasado lo tenemos que estudiar en sus sombras y en sus luces. El presente es que tenemos una fuerte inmigración y tenemos comunidades musulmanas. Es importante siempre en el encuentro de comunidades diferentes el conocimiento del otro. Y en este caso, el mirar hacia la Europa medieval no es mirar a conocer al otro, es que es nuestra propia historia. La historia de Al-Ándalus, de la España musulmana, no es el otro, somos nosotros, es nuestra historia. El conocimiento siempre nos acerca, es el desconocimiento y la sospecha lo que siempre... y con esto yo no voy a minimizar los problemas que tenemos con los fenómenos migratorios y los fenómenos de enfrentamiento a nivel mundial que nos encontramos con los integrismos islámicos. Todo esto es una realidad que no es objeto de mi investigación, ni soy yo quien deba tratar de esto. Mi grano de arena, lo que es afirmar un hecho histórico,
el Islam estuvo en la historia de Europa, conformó la historia de Europa, y en la Europa actual tenemos comunidades musulmanas muy importantes. El conocimiento siempre ayudará al acercamiento, con independencia de los problemas que puedan existir, que no es el momento de señalarlo, ni yo soy especialista en eso. Yo lo que pretendo es aportar lo que la disciplina histórica y arqueológica nos da para entender nuestro propio pasado, que es un pasado diverso, y donde, repito, el Islam fue importante y aportó muchos elementos a nuestra cultura, y que ese estudio nos hace ver que las comunidades musulmanas que llegan y que se instalan entre nosotros, debemos entenderlas y conocerlas con independencia, insisto, de los problemas que existen y que se generan. El conocimiento siempre será útil para el acercamiento. Sergio. Sí. ¿Alguna cuestión, alguna aportación? Yo es que estoy maravillado escuchando a Julio. Y la verdad es que no, yo sinceramente entiendo que aunque esto se ha obviado mucho en los conocimientos que hoy en día se nos aportan, como sabéis, soy pedagogo y entonces pues lo que se nos aporta a nivel curricular en la educación que recibimos a nivel formal sobre todo, pero lo cierto es que la influencia de 700 años de cultura andalusí, pues a veces se conoce poco o se ha transmitido poco todo lo que nos ha aportado y es bueno que se ponga en valor. Hombre, es una gran desconocida a día de hoy, eso es cierto. Sí, y en actividades como esta Al-Bustán, que es la semana próxima y que seguro que va a ser súper interesante lo que se va a poder aprender en esta actividad. O sea que yo recomiendo a todos los oyentes que puedan apuntarse, que se apunten lo antes posible para que entre a tiempo la inscripción, porque va a merecer la pena. Aunque es difícil, Julio, decantarse por una de las ponencias, porque son todas, impresionantes, y los ponentes, como bien habéis dicho, autoridades excepcionales en su materia. ¿Te podrías mojar un poquito y decir alguna que te atraiga especialmente de las ponencias? Vamos a ver, para mí es difícil, porque mis gustos y mis inquietudes no son lo que necesita quien pueda venir. Yo, por ejemplo, recomiendo, y se lo he dicho a nuestro amigo Sergio, que vaya a escuchar por el interés concreto que él tiene en la ponencia de Alicia Carrillo, que va a hablar, y sin duda es una ponencia interesantísima. Esa misma mañana Pilar Garrido pues también va a hablar del imaginario de las Almunias. Me parece también. Después por la tarde vienen los arabistas, que van a tratar de qué información se puede sacar de las Almunias de las propias fuentes árabes. Diego Rivera, que es catedrático, junto con su esposa Omón Castro y Javier Valera, van a hacer una reflexión exponiendo sus resultados de los análisis paleobotánicos, y sin duda me parece interesantísimo. Atilio Petruccioli pues va a hablar de las Almunias, pero en Oriente, porque todos los trabajos nuestros es del Occidente, y entonces va a presentar un poco este modelo, y yo podría estaros diciendo prácticamente así de todos. Sí, es que son todas, imperdibles. Que yo diga la mía, o dos mías. Una es del Castillejo de Monteagudo, y obviamente al público de Murcia lo del Castillejo de Monteagudo le interesa, con independencia que yo el ponente. La presentación de la Cumpa Soprana, que es este edificio italiano de Palermo que yo he descubierto,
Me refiero a las interpretaciones, no el edificio. El edificio estaba descubierto. Lo que no se sabía era lo que era. Esa ponencia, pues pienso que es muy, muy, muy interesante. Pero es que creo que en mayor o menor medida todas tienen un gran interés. Según las inquietudes, claro, de cada persona que va a ir. Por eso a Sergio pues, le he recomendado, por el tema de su pintor, la ponencia de las pinturas. Y creo que además es muy bonita porque es una ponencia sobre las propias imágenes figuradas, que es un tema pues, que siempre le gusta a todo el mundo, por esa idea de que el Islam no tiene arte figurado, cosa que eso es mentira, y que si tiene que ver con el Corán, no tiene que ver, eso es una tontería. No existe una prohibición más expresa de no hacer imágenes que en la Biblia. Es decir, nosotros, que nuestro libro no es el Corán, es la Sagrada Escritura, la Biblia, pues tienes textos absolutamente taxativos que dicen no harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos, no harás imagen alguna. Y sin embargo podemos ver pues, las iglesias maravillosas, llenas de unas esculturas maravillosas, y que eso significa que la Sagrada Escritura prohíbe las imágenes y que por lo tanto el arte cristiano debería ser un arte sin imágenes. Bueno, en primer lugar tenemos iconografía maravillosa absolutamente en todo nuestro arte medieval, en el Renacimiento, en el Barroco. No tendríamos nuestros salcillos si hubieran hecho caso a ese texto, que además, lógicamente, el cristianismo lo interpretó bien y nunca entendió que eso era una prohibición, sino que era una prohibición a la idolatría. Después hay textos bíblicos en donde Dios manda hacer el arca de la alianza con sus querubines y manda hacer imágenes. Es una prohibición a la idolatría, no a la... Pero no cabe duda que eso ha generado, por ejemplo, en el propio mundo judío, un rechazo en el espacio religioso a las imágenes, y después también en el propio mundo cristiano ha habido también rechazo a la escultura de bulto redondo, ha habido disputas sobre la propia imagen. La Reforma protestante la rechaza completamente. Sin embargo, en el mundo católico latino hemos tenido siempre las imágenes, y en el mundo oriental, bizantino, cristiano, los iconos siempre planos, no han desarrollado la escultura de bulto redondo. Por lo tanto, el tema de las imágenes no tiene nada, finalmente, poco que ver en si se prohíbe o se deja de prohibir, tanto en la Biblia como en el Corán o en las tradiciones hadith, que es hadith, que tiene una importancia enorme, tanto el Corán como hadith. El tema de la figuración en el Islam es un tema muy complejo que no vamos a tratar aquí, y por eso, al ser complejo, dio lugar a unas arquitecturas en donde la decoración geométrica o epigráfica llenan esas paredes y hay muy poca figuración, y también momentos donde tenemos unas esculturas y unas pinturas bellísimas en muchos diversos soportes, representaciones zoomorfas, como podemos tenerlo en Comares, en Leones, la fuente de los leones que preside, y sin embargo no tenemos prácticamente ninguna. Pero no tuvieron ningún problema en hacer una fuente de los leones maravillosa, hay que decir, mutilada en el siglo XX. La fuente de los leones era lo que había antes y no lo que hay ahora. La fuente de los leones que vemos hoy día es una mutilación terrible que se hizo en los años 50, 60, no recuerdo cuándo, que se quitaron las piezas que había encima porque se creía que eso no era islámico, y se cargaron una obra islámica por querer retornar al supuesto purismo. Bien, dicho esto, quiero decir, Patio de los Leones, que es un espacio maravilloso, pues tenemos presidido por la geometría
y por la vegetación, pues tenemos la fuente o tenemos las bovedillas de la Sala de los Reyes, con una figuración también maravillosa. Es un tema complejísimo y es verdad que nosotros hemos tenido la suerte en las excavaciones que yo realicé en los años 80, descubrimos los fragmentos de esa cúpula de mocárabes muy vinculada a lo que existe allí en Palermo, en la cúpula de la capilla palatina hecha por los normandos, y es muy interesante. Esa ponencia no te la puedes perder, Sergio. Sí, haré todo lo posible por ir. Ya lo has terminado de convencer. Sí. Bueno, pues amigos, vamos concluyendo ya. Diego, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Y bueno, ¿qué conclusión podríamos sacar a todo esto que hemos estado hablando? Pues yo, como estamos diciendo, ¿no? Yo creo que como anticipo, ¿no? Como preámbulo de ese congreso, que lógicamente son 3 intensos días, hemos hablado no solo de conferencias, de ponencias ahí, sino que también habrá visitas, ¿no? In situ a los propios yacimientos, que se antojan pues muy interesantes, con la oportunidad de conocer en persona y escuchar a esos ponentes y esas experiencias, ¿no? De investigación, cada uno en su zona de origen y en sus proyectos que han tenido el encargo. Bueno, pues yo creo que es una forma, como decimos, de conocer nuestro pasado para tener ese conocimiento, ¿no? Para aplicarlo en el presente, que sin duda, bueno, pues yo como periodista a mí me encanta, ¿no? Yo, como siempre digo, ¿no? Yo me gusta ser una esponja de todos estos temas y lógicamente, pues a los periodistas la historia no tenemos que olvidarla nunca, ¿no? Y no ver el pasado con los ojos del presente, que siempre decimos, pero por supuesto no olvidar nuestra historia, no olvidarla y conocerla, ¿no? Que muchas veces pues tenemos ese defecto o que queremos conocer la historia solo la parte que nosotros queremos conocer, ¿eh? Así que, bueno, pues yo creo que es muy interesante conocer esa parte de nuestra cultura y sin duda, bueno, pues ha sido un programa que yo creo que muy, muy didáctico, muy interesante, Fernando. Sergio. Yo encantado de volver al Candelabro, que hacía mucho tiempo, como has dicho al principio, que no asomaba por aquí. Caray, de ser parte del equipo del programa, de pronto empezar a escribir libros y vamos. Claro, y al final para escribir los tochos que yo escribo, que son tochitos un poquito grandes, al final te tienes que meter en la cueva. Y ya por fin saco la cabeza un poco. Pues ya sabes que sigues siendo parte del equipo del programa. Cuando quieras volver aquí, vamos. Pues muchas gracias, estaré por allí, estaré por el Candelabro, gracias, hermano. Y Julio, no tengo más que darte las gracias. Gracias, yo creo que deberíamos darte las gracias no solamente al equipo del programa del Candelabro, sino toda Murcia, toda España y todo el mundo por esta grandísima labor que estás realizando. Y poner sobre la mesa pues un tema tan fascinante como nuestro pasado, caray. Yo creo que es algo que deberíamos de ser conscientes todos los murcianos, sentirnos muy orgullosos, murcianos, españoles, por esta cultura que desconocemos en gran parte. Imagínate cómo sería el mundo si no existiera gente como Julio que se dedican a sacar esto. No sabríamos nada de nuestro pasado, de lo que somos, de por qué somos lo que somos. Bueno, yo creo que en la sociedad a cada uno nos toca una labor y todos somos necesarios. Obviamente yo hago la labor del historiador, arqueólogo, vivo de eso y disfruto y además me lo paso formidable porque estoy en una institución que me permite dedicarme en cuerpo y alma a esto. Pero es muy importante lo que hacéis cada uno de vosotros. Quiero decir, no podemos vivir de historia nada más, ni de arqueología. La sociedad somos un engranaje donde cada uno aporta y debe aportar lo mejor. Y cada uno debe estar ubicado en donde puede poner en explotación sus recursos naturales de su propia personalidad. Yo he tenido la suerte de poder dedicarme a lo que me gusta y creo que tenía condiciones para ser lo que soy, arqueólogo. Me gusta, yo no me imagino de otra manera, aunque sé que sí podría haber sido otras cosas, pero si volviera a nacer, pues querría ser lo que soy, porque disfruto mucho y cuando tú te lo pasas bien en tu trabajo,
pues eres muchísimo más productivo. Eso incluso hasta las empresas que buscan más ganancias se han dado cuenta que es mejor tener a los empleados satisfechos y en condiciones buenas, porque finalmente somos más rentables, quiero decir, somos más útiles para los demás, aunque no, en el caso mío soy funcionario público y no hay beneficio de nadie. Es el Estado el que me mantiene y soy un servidor público y me dedico a pasarlo bien, sirviendo también al interés común. Muy bien. Pues lo dicho, solo, bueno, como siempre, vamos a recordar a los radioyentes que pueden contactarnos. Lo pueden hacer a través de nuestro grupo de Facebook, de nuestra página de Facebook, también en Twitter, en fin, en las redes sociales y por supuesto también estamos emitiendo en estos momentos en YouTube. Aquí también podéis dejar vuestros mensajes, de la misma forma que lo podéis dejar en iVoox. En iVoox, ahora de inmediato, nada más que termine el programa, lo subimos a iVoox. Ahí están todos nuestros programas. Y también, aparte de dejar mensajes, podéis apoyarnos. ¿Cómo podéis apoyarnos? Os suscribís, le dais al like y os podéis hacer miembros de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte Fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte Fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Julio, encantado de... En fin, ha sido un honor, auténtico honor tenerte aquí esta noche y bueno, ¿qué te puedo decir? Sin palabras. Gracias a vos. Gracias. Es muy importante vuestra labor, sin duda. Sergio Reyes, lo dicho también, una alegría tenerte aquí. Diego Beltrán, amigo. Y bueno, pues nos volvemos a ver próximo viernes a medianoche, aquí en el Candelabro, en Azul FM Radio, YouTube y en iVoox. Hasta pronto. Chao.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.